Pensemos, en un escenario, un comisario de policía en una zona rural, por allá, recibe una llamada. Ajá. Unos ganaderos le dicen, comisario, ya atrapamos a los tipos que nos han estado robando el ganado. Los tenemos aquí, amarrados. Ok, una situación tensa. Sí. Y el comisario, en lugar de, no sé, actuar de inmediato, responde con una calma increíble. La patrulla va para allá, pero se tarda como hora y media. Allá ustedes cómo se arreglan mientras tanto. Uf, Cuando por fin llega la policía, los ladrones están muertos. La pregunta es, ¿el comisario, que no disparó un arma ni dio una orden directa, tiene alguna responsabilidad por lo que no hizo? Y ahora, para complicar todo, pensemos en el caso completamente opuesto. Imagina una persona en una estación de bus, en plena hora pico. sí, el caos total. De repente, una avalancha de gente empuja con una fuerza brutal, incontrolable. Esta persona es, pues, lanzada como un proyectil contra una señora mayor, la golpea y le causa la muerte. ¡Qué terrible! Físicamente, su cuerpo fue el arma, pero ¿es culpable de un delito? Exacto. Un acto que mata sin que haya una acción voluntaria. Y por otro lado, una inacción que termina en muerte. Estas son las zonas grises del derecho penal que vamos a analizar a fondo hoy. El objetivo es, digamos, entender la lógica que a veces es súper contraintuitiva que usa la justicia para decidir quién es responsable cuando pasa una tragedia. Pues empecemos por el primer caso, que la verdad es fascinante. La idea de que se puede cometer un delito, incluso un homicidio, simplemente por no hacer nada. Esto se conoce como comisión por omisión. Correcto. Sí, y aquí es donde la ley se pone un poco filosófica. Hay una frase por ahí que dice que es culpable quien omite impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar. Pero, a ver, ¿qué es exactamente ese deber jurídico? Esa es la pregunta clave. Suena muy abstracto, ¿no? No es como que exista una lista que diga, usted tiene el deber de evitar esto y esto. No, para nada, no existe esa lista. Y eso es lo interesante. Ese deber no está definido así explícitamente en el Código Penal. Se ha ido construyendo con la interpretación de jueces y de expertos. Ajá. Y todo gira en torno a un concepto clave, la posición de garante. Posición de garante, ok. Es, digamos, una forma elegante de decir que ciertas personas, por su rol o por sus acciones, adquieren una responsabilidad especial de proteger a otros de un peligro. Y si no lo hacen, su omisión equivale a una acción. Ok, posición de garante. Ya entiendo por dónde va. Supongo que las fuentes más obvias de ese deber son, primero, la ley. Correcto. Exacto. Como la obligación que tienen los padres de cuidar a sus hijos o un bombero de apagar un incendio, ese tipo de cosas. Esa es la primera fuente. La ley te lo impone. La segunda es el contrato. Piensa en un salvavidas en una piscina. Claro. Su trabajo, su contrato, es vigilar y rescatar a quien se esté ahogando. Si se queda mirando el celular mientras alguien pide ayuda y muere, bueno, su inacción es criminalmente relevante. Porque rompió un deber que él asumió por contrato. Lo mismo para una enfermera con un paciente o una niñera, supongo. Exactamente. Tiene todo el sentido. Ley y contrato son bastante directos. Pero entiendo que hay una tercera vía que es más sutil, ¿verdad? Sí, y es la que a menudo genera más debate. La asunción voluntaria de un riesgo. A ver. Una vecina tiene una cita médica urgente y te pide que le cuides a su hijo de 3 años por 1 hora. Y tú aceptas. Ok, un favor común y corriente. Bueno, en ese momento, aunque no haya ni ley ni contrato de por medio, al aceptar voluntariamente, te has convertido en garante de la seguridad de ese niño. Si el niño se cae por el balcón porque estabas distraída, tu omisión puede tener consecuencias penales. Vaya. O sea que un simple sí, yo te lo cuido, te coloca en una posición de una responsabilidad legal tremenda. Así es. Volviendo al caso del comisario, él tenía el deber por ley, era su trabajo proteger a esos detenidos. Precisamente. Y ese es un caso real que ilustra qué tan grave es el asunto. Cuando los ganaderos lo llaman, le están transfiriendo a la custodia de los detenidos al Estado, que está representado por él. Claro. Su respuesta, ese allá ustedes, es una renuncia deliberada a su deber. Él no solo omitió enviar la ayuda, sino que con sus palabras prácticamente dio luz verde a un linchamiento. Su omisión fue el detonante, entonces. Fue el detonante directo del resultado. Entonces, ¿de qué se le acusa exactamente? Porque él técnicamente no mató a nadie. Y ahí está la clave. No se le puede acusar de homicidio como si hubiera disparado, claro. El delito, en su caso, es ejecución extrajudicial por omisión.
Ah, es una figura penal específica. Exacto, es para funcionarios públicos que teniendo el poder y el deber de evitar una muerte ilegal, no lo hacen. Su inacción se equipara a la acción del que sí disparó, porque él era el único que podía y debía impedirlo. Entendido. Entonces no hacer nada te puede meter en serios problemas. Pero eso me hace pensar en el caso opuesto que planteamos al principio. ¿Qué pasa si haces algo terrible, como en el ejemplo del bus, pero en realidad no tenías ningún control? ¿Cómo ve la ley una acción sin voluntad? Ese es el otro pilar fundamental del derecho penal. Para que un acto sea considerado un delito, tiene que haber lo que se llama una conducta humana voluntaria. ¿Ok? Si no hay voluntad, si el cuerpo actúa como un simple objeto físico, movido por fuerzas externas o internas que no puedes controlar, para la ley penal no hay acción. Y si no hay acción, no puede haber delito. Es el punto de partida de todo. Y hay situaciones muy específicas donde esto aplica. La primera, entiendo, es la fuerza física irresistible. Exacto. El ejemplo de la estación de bus es perfecto para esto. Una multitud te empuja, tu brazo se mueve y golpeas a alguien. Exacto. En ese caso, tu cuerpo no es más que un instrumento. Imagínalo así. Si alguien agarra tu mano a la fuerza y la usa para golpear a un tercero, nadie diría que tú eres el culpable. Claro. Pues la fuerza física irresistible es lo mismo, pero en lugar de una persona, es una fuerza abrumadora, como una estampida, la que te mueve. Tu voluntad está completamente anulada. Entiendo. Otro ejemplo clásico es el de alguien que está mirando una vitrina y una multitud lo empuja, haciéndolo romper un jarrón carísimo. No hay delito de daños porque no hubo una acción voluntaria de romperlo. Ok, fuerza irresistible. ¿Qué más anula la voluntad? El segundo supuesto es un estado de plena inconsciencia. Y aquí hay un caso de estudio que es, de verdad, casi cinematográfico. A ver. Un carnicero está en su puesto atendiendo a sus clientes. De pronto, y por primera vez en su vida, sufre un ataque de epilepsia. No. Durante las convulsiones, su brazo se mueve de forma totalmente errática y, con el cuchillo que sostenía, mata a una clienta. ¡Qué horror! Pero, penalmente, no hay delito, ¿cierto? La persona que movió el cuchillo estaba, en esencia, apagada. Correcto. Su cuerpo actuó, pero su mente consciente no estaba al mando. Es una tragedia, pero no es un crimen. No hay voluntad, no hay acción penal. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué crees que pasaría si el carnicero sabía que sufría de epilepsia y que no se había tomado su medicación ese día? Ah, bueno, ahí cambia todo. Porque la decisión de no medicarse, sabiendo el riesgo que implicaba su trabajo, eso sí fue un acto voluntario. Exactamente. Ahí es donde entra una figura llamada actio libera in causa. Actio libera in causa, que se traduce más o menos como acción libre en su causa. La responsabilidad penal no se le atribuye por el movimiento inconsciente del cuchillo, sino por el acto voluntario y consciente anterior. El de ponerse en esa situación de riesgo. Él creó el peligro con su negligencia previa. Justo eso. Esto me lleva directamente a la pregunta del millón. ¿Y qué onda con el alcohol y las drogas? Alguien podría argumentar que estaba tan borracho que se encontraba en un estado de inconsciencia y por eso no es culpable. Es una pregunta excelente. Y la respuesta es un rotundo no. La inconsciencia autoprovocada no es una excusa, y es precisamente por el principio del actio libera in causa. Claro. Si una persona decide beber hasta perder la conciencia, sabiendo que luego tiene que conducir, el acto relevante no es el de chocar el coche en estado de ebriedad. Sino la decisión inicial de empezar a beber. Exacto, la decisión voluntaria. La causa de todo fue una acción libre y consciente. Y lo mismo aplica si alguien se emborracha a propósito para agarrar valor y cometer un delito. La ley mira el origen de la acción, no solo el momento final. Ok, esto aclara muchísimo. Ya tenemos los dos extremos, la omisión culpable y la acción sin culpa. Pero la vida real suele estar en el medio. Siempre. Cuando hay una acción voluntaria que desencadena una serie de eventos, ¿cómo sabe la justicia a quién culpar exactamente por el resultado final? A veces es toda una cadena de acontecimientos. Ese es, quizá, el rompecabezas más complejo del derecho penal, la causalidad. No basta con decir, la acción de A causó la muerte de B. La doctrina moderna ha creado una herramienta para resolver esto, que suena muy técnica, pero en el fondo es bastante lógica. La teoría de la imputación objetiva. ¿Imputación objetiva?
Uf, suena intimidante. Como una carrera de obstáculos legal. Para que la fiscalía pueda culpar a alguien por un resultado, no basta comprobar que lo causó. Tiene que superar 3 filtros, digamos, 3 vallas. Ok. Si la acción no supera cualquiera de estas 3 vallas, no se le puede atribuir el resultado. A ver, vamos con la primera valla. La primera es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Esto significa que la acción debe haber creado un peligro real, significativo y que no esté permitido por la sociedad. Ok. Lanzarle una bolita de papel a un compañero no crea normalmente un riesgo de matarlo. Es un riesgo socialmente tolerado, pero lanzarle una grapadora pesada a la cabeza sí crea un riesgo relevante y no permitido. Pero, ¿qué tan relevante tiene que ser el riesgo? Suena un poco subjetivo, ¿no? ¿No depende un poco de la opinión del juez? Es una crítica válida, pero se basa en un estándar objetivo, lo que una persona prudente y razonable consideraría peligroso en esa situación. Y hay un caso que lo ilustra a la perfección. Cuéntame. Un estudiante, para molestar a otro llamado Pedro, le lanza una piedrecita que le golpea en la cabeza. Lo que nadie sabe es que Pedro es hemofílico y tiene una pequeña herida previa. Ah, no. El impacto, que para cualquiera sería una simple molestia, le provoca una hemorragia que no para y muere. Un momento, eso me cuesta aceptarlo. Aunque el que lanzó la piedra no conocía la condición, el resultado final es que una persona murió por su acción. ¿De verdad la ley dice, qué mala suerte, no es tu culpa y ya está? Suena casi injusto. Suena injusto desde un punto de vista emocional, sí, pero es que la ley penal no puede castigar la mala suerte. Castiga conductas que son previsiblemente peligrosas. Entiendo. La acción de lanzar una piedrecita objetivamente no es una acción idónea para matar a alguien. El riesgo que creó el lanzador fue de una lesión leve, no de muerte. La muerte se produce por una condición extraordinariamente anormal de la víctima. Que él no tenía por qué conocer. Exacto. Por lo tanto, su conducta no supera el primer filtro. No creó un riesgo relevante para ese resultado. Se le podrá castigar por lesiones leves, pero no por homicidio. De acuerdo. Es un concepto difícil, pero entiendo la lógica. La ley juzga la acción, no solo el resultado. ¿Cuál es la segunda valla? La segunda es la concreción del riesgo. Esto significa que el resultado final debe ser la materialización directa de ese peligro específico que se creó. No puede haber un evento intermedio que rompa la cadena causal. Ok. El ejemplo clásico es el de Juan, que le dispara a Pedro con intención de matarlo. Escenario A. La bala hiere a Pedro gravemente. Lo llevan al hospital, pero muere por la hemorragia causada por el disparo. Ok, ahí es claro. El riesgo que creó Juan, morir por un balazo, se concretó. Juan es responsable de homicidio. Perfecto. Ahora, escenario B. La bala solo le roza un brazo a Pedro. Es una herida leve. Pero en el camino al hospital, la ambulancia es embestida por un conductor ebrio y Pedro muere a causa de los golpes del choque. Ah, el informe forense confirma que la herida de bala no era mortal. En este caso, el riesgo que creó Juan, la muerte por disparo, no se concretó. Se vio interrumpido por un riesgo completamente nuevo y diferente, el accidente de tráfico. ¡Wow! Entonces, Juan queda libre. No, para nada. Fíjate, Juan es responsable de tentativa de homicidio, porque su intención y su acción inicial de crear un riesgo mortal están ahí. Claro. Pero el responsable de la muerte, de un homicidio imprudente, es el conductor ebrio que causó el choque. La imputación objetiva nos permite asignar a cada uno la responsabilidad por el resultado que su riesgo específico produjo. Vale. Esto es como una disección precisa de la culpa. Me queda claro. Vayamos a la tercera y última valla de esta carrera de obstáculos legal. El tercer filtro es el ámbito de protección de la norma. La idea es que el resultado producido debe ser precisamente uno de los que la ley penal, con esa prohibición específica, intentaba evitar. Eso suena aún más abstracto que los otros. Necesito un ejemplo para entenderlo. Es el caso más complejo, sí, pero el más revelador. Un taxista se pasa un semáforo en rojo y choca una motocicleta. Ok. En la moto van un padre conduciendo y su hijo de 4 años, sentado en el manillar, delante de él y sin casco. Uf, qué imagen. El padre sufre lesiones graves. El niño muere. El dictamen forense es clave. Determina que si el niño hubiera llevado casco, habría sobrevivido. La pregunta ¿es el taxista responsable de la muerte del niño? Mi instinto me dice que sí. Él se pasó el rojo.
Él causó el accidente que mató al niño. Si no se hubiera pasado el rojo, el niño estaría vivo. Es causa y efecto. Ese es el razonamiento causal básico. Pero la imputación objetiva va un paso más allá. Y la respuesta, legalmente, es no. No. No, el taxista es responsable de las lesiones del padre y de los daños, claro, porque la norma de no pasarse un semáforo en rojo busca evitar colisiones. Pero no se le puede imputar la muerte del niño. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa norma no está diseñada para proteger a un niño de la conducta extremadamente imprudente de su propio padre. La causa directa y principal de la muerte no fue la colisión en sí, sino el hecho de que el padre colocó a su hijo en una posición de vulnerabilidad absoluta. Violando su deber más fundamental de protección. Exactamente. La responsabilidad por ese resultado tan específico recae en quien creó ese riesgo tan desmedido, el padre. Entonces, lo que esto nos dice es que la ley traza una línea. Te protege de los riesgos que otros crean, pero no necesariamente te protege de los riesgos que tú mismo o tus cuidadores más cercanos crean de forma tan flagrante. Has dado en el clavo. La imputación objetiva es, en el fondo, una forma en que la ley admite sus propios límites. Reconoce que no puede castigar cada tragedia, solo aquellas donde una persona rompió una regla de convivencia clara y creó un riesgo predecible e inaceptable para los demás. Ok. Creo que después de esto veo las noticias de una manera completamente diferente. A ver si lo entendí bien. Lo que hemos analizado hoy nos muestra que la responsabilidad penal no es un simple ¿quién lo hizo? Para nada. Puede nacer de algo tan sutil como una omisión, si tenías el deber de actuar, esa famosa posición de garante. Y al mismo tiempo, un acto físico devastador puede no ser un delito si la voluntad estaba totalmente ausente, si fuiste un mero instrumento de una fuerza mayor o de tu propio cuerpo fuera de control. Y lo más complejo, incluso cuando actúas voluntariamente y causas un daño, la justicia tiene que pasar por esos 3 filtros. La carrera de obstáculos. Exacto, la carrera de obstáculos. Que hayas creado un riesgo prohibido, que ese riesgo exacto sea el que cause el daño y que la situación sea una que la ley realmente busca proteger. Es fascinante cómo la ley intenta separar la mala conducta de la simple y trágica mala suerte. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, creo. Todos estos conceptos nos obligan a pensar en la delgada línea que separa la responsabilidad legal de la moral. El derecho penal nos protege de los riesgos que otros crean de manera injustificada, pero parece detenerse cuando el daño es, en gran medida, consecuencia de la propia imprudencia o la de aquellos que tienen el deber más cercano de protegernos. Y esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta dónde debe llegar la ley para protegernos de nosotros mismos? Bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de una clase magistral de Derecho Penal. Y sé que, a primera vista, puede sonar un poco denso, pero la misión es fascinante, de verdad. Sí, lo es. Vamos a descifrar la anatomía de un delito. O sea, ¿qué hace que una acción sea un crimen, según la ley? Que no es tan simple como hacer algo malo. Para nada. Hay como una fórmula, una estructura de 4 elementos que los juristas analizan. Como una lista de verificación, casi. Exacto. Y hoy nos vamos a centrar en los 2 primeros, los más fundamentales, la acción y, sobre todo, el tipo penal. Exacto. El material que revisamos nos guía por esa lógica, ese proceso metódico que usa un juez. Ajá. Y veremos que cada delito protege a algo que la sociedad valora, lo que llamamos un bien jurídico. Y con ejemplos muy claros, ¿no? Como el de un repartidor que es asaltado. Justo. Con ese ejemplo vamos a ver cómo estos conceptos, que parecen abstractos, tienen aplicaciones muy concretas. Perfecto. Pues vamos a desglosar esto. La fuente nos dice que para que exista un delito, deben cumplirse 4 condiciones. 4. Debe ser una acción que sea típica, antijurídica y culpable. Empecemos por la primera. La acción, que es sencillamente una conducta humana voluntaria. Pero aquí ya se pone interesante, porque uno piensa en personas, ¿no? De carne y hueso. Pero ¿qué pasa con las empresas? Ese es un punto clave. Es una evolución legal muy importante. A ver. El análisis explica que a raíz de convenios internacionales como la Convención de Palermo, Contra la delincuencia organizada. esa misma, pues a raíz de eso la legislación tuvo que modernizarse. Ahora las empresas como entidad jurídica pueden ser penalmente responsables. O sea, en delitos como blanqueo de capitales, por ejemplo. Especialmente en esos.
Antes solo se podía perseguir a los gerentes, a los directivos. La corporación quedaba impune. Pero espera, ¿cómo? O sea, ¿cómo funciona eso en la práctica? Si somos 110 socios en una compañía y un gerente actúa por su cuenta, Claro, ¿es justo que todos perdamos nuestra inversión? Suena como un castigo muy amplio. es una pregunta fundamental. Y la ley lo contempla. El material menciona un concepto clave: el cumplimiento, ¿Cumplimiento? o la teoría de la confianza. O sea, si la empresa puede demostrar que tenía mecanismos de control, Protocolos, auditorías. exacto, normas como las ISO, por ejemplo. Si tenía todo eso para evitar delitos y aún así un empleado burló los controles, Ahí la empresa podría quedar exenta de responsabilidad. Justamente, su defensa es, hice todo lo razonablemente posible para prevenirlo. entiendo. No se juzga solo el delito, sino la negligencia de la organización. De acuerdo. Superado el punto 1, la acción, llegamos al segundo, El corazón del asunto. que la acción sea típica. Esto nos lleva al tipo penal. ¿Qué es exactamente? El tipo penal es, de forma muy simple, la descripción precisa de la conducta prohibida, lo que el legislador escribe en el Código Penal. La receta, como decías antes. Es la receta. El material da varios ejemplos. Hurto, falsificación de documentos, homicidio. Cada uno es un tipo penal. Y esto se conecta de lleno con uno de los pilares de la justicia, ¿no? El principio de legalidad. Totalmente. No hay crimen sin una ley previa. Y es un principio que nos protege de la arbitrariedad. Dicta que todo delito debe estar escrito en una ley. Y más importante, Que solo el Congreso puede crearlas. Solo el Congreso como representante del pueblo. La razón es profunda. Estas normas limitan derechos fundamentales, la libertad, el patrimonio. Y fíjate que hay un ejemplo muy potente que a todos nos tocó vivir: el encierro durante la pandemia. Claro. Esa experiencia fue una pequeña muestra de lo que significa no tener libertad de movimiento. Y nos ayuda a entender por qué solo el poder legislativo puede imponer sanciones tan severas. Es una garantía contra la tiranía, al final. ¡Wow! Entonces esto de descomponer un delito es como desarmar un motor. Es una buena analogía. Cada pieza tiene un nombre y una función. El material explica que cada tipo penal se descompone en 4 elementos objetivos. A ver, la primera pieza. El bien jurídico tutelado. ¿Qué es eso? Es la esencia, el alma de la norma. Es el valor que la sociedad considera tan importante que la ley penal debe protegerlo. Ok, un ejemplo. En el robo, el bien jurídico es la propiedad. En el delito de atentado es la administración pública. En la trata de personas, la libertad y la seguridad. He entendido. Cada ley tiene un propósito, un valor que defiende. Ahora hablemos de las personas, de los sujetos. Ese es el segundo elemento. Se dividen en activo y pasivo. El sujeto activo es quien comete el delito. El criminal, digamos. Sí, y este puede ser común, o sea, cualquiera puede cometerlo, como en un robo, o puede ser especial, Especial. cuando la ley exige una cualidad específica. Por ejemplo, el delito de prevaricato solo lo puede cometer un juez, el de malversación solo un funcionario público. Ya veo, un ciudadano común no podría cometerlos. Exacto, no tiene esa cualidad. Y luego está el sujeto pasivo. Aquí es donde creo que las cosas se pueden complicar un poco. Sí, porque el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico, que no siempre es la víctima directa. ¿Cómo? El texto que analizamos usa un ejemplo brillante. Imagina un repartidor de una empresa. Ok. Lo asaltan, le quitan la moto y el dinero de las ventas del día. Ajá. En este caso, el sujeto pasivo es la empresa. La empresa, no el repartidor. No, porque la empresa es la dueña de la moto y del dinero. El repartidor es la víctima directa del asalto, sufrió la violencia, el miedo, pero no es el titular de esos bienes. Espera un momento. Si la empresa es el sujeto pasivo del robo, ¿el repartidor que vivió el trauma no tiene ningún recurso legal en lo penal? Excelente pregunta. Y el ejemplo se expande para aclarar justo eso. A ver, Si en ese mismo asalto al repartidor también le roban su propio dinero, el que llevaba en su cartera. exacto, y además lo golpean. Ahí la situación cambia. Ah, claro. Ahí tenemos 2 sujetos pasivos. La empresa, por la moto y el dinero de la venta. Y el repartidor por su dinero y por su integridad física, que es otro bien jurídico. O sea que un solo hecho puede activar varios delitos a la vez. Como una reacción en cadena. Exacto.
Ese ejemplo es fantástico, de verdad. Aclara que la víctima emocional y el titular del derecho no siempre son la misma persona. Y eso tiene implicaciones enormes en un juicio. Me imagino. Bueno, si ya tenemos claro quién hizo qué y a quién, el siguiente paso es analizar la conducta. No. Así es. El tercer elemento, la conducta, puede ser simple o compleja. La simple me imagino, la que describe una sola acción. El ejemplo clásico es el homicidio. Se resume en un verbo, matar. Ok. ¿Y las complejas? Veo que hay otra subdivisión ahí. Correcto. Los tipos complejos se dividen en dos. Primero, los acumulativos, Acumulativos. donde se necesitan todas las conductas descritas para que se cometa el delito. El ejemplo perfecto que nos da el material es el asesinato. La diferencia con el homicidio. Justo. Para que sea asesinato no basta con matar. Se necesita matar y hacerlo con una agravante, como la alevosía. ¿Y qué es exactamente la alevosía? Suena a algo muy específico. El texto la define como la acción de asegurar el resultado y al mismo tiempo atacar a alguien indefenso. Por ejemplo, Atacar a un bebé, a alguien que está dormido o dispararle a alguien por la espalda. Se necesita la acción de matar más esa circunstancia. vaya, esa es una distinción crucial. No es solo un matiz, es una diferencia estructural. Refleja un juicio moral sobre el acto. La sociedad considera que es mucho más reprochable. Y por eso la pena es mayor. Ok. Y la otra categoría de conducta compleja. La alternativa. Aquí basta con realizar una de las varias conductas que describe la ley. No se necesitan todas. No, es como un menú. El material menciona el tráfico de drogas. Se puede cometer al transportar, o almacenar, o distribuir. Con una ya es suficiente. Con una ya está. Otro ejemplo es el allanamiento de morada. Es entrar sin permiso o, habiendo entrado con permiso, negarse a salir. Entiendo, es una u otra. ¿Y cuál es el cuarto y último elemento objetivo? El objeto de la acción es el más directo. ¿La cosa o la persona? Exacto. Es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la conducta. En un robo, el objeto robado. En unas lesiones, el cuerpo de la persona. El foco material de la acción. Bien, ya descompusimos el tipo penal. Ahora, ¿cómo se aplica esto en el mundo real? El análisis también aborda dos preguntas muy prácticas. ¿Cuándo y dónde se comete un delito? Para el cuándo se aplica la teoría de la actividad, ¿Qué significa eso? que el delito se comete en el momento en que se realiza la acción. No importa cuándo se produce el resultado. Dame un ejemplo. Si a alguien le disparan hoy, pero muere en un hospital dentro de 3 años por esa herida, el delito se cometió hoy. Y eso es vital porque el reloj de la prescripción del tiempo que hay para perseguir el delito empieza a correr ya. En ese mismo instante. Es determinante para los fiscales. ¿Y qué hay del dónde? Esto parece crucial para saber qué tribunal tiene jurisdicción. Para el dónde se usa la teoría de la ubicuidad. Ubicuidad. Establece que el delito se considera cometido tanto en el lugar de la acción como en el lugar del resultado. A ver, un caso práctico. Le disparan a alguien en una zona de la ciudad, pero sigue conduciendo y muere en otra. Ambos juzgados, el del lugar del disparo y el del lugar de la muerte, tienen competencia. Imagino que esto es todavía más importante en casos internacionales. Mucho más. El ejemplo es clarísimo. Alguien organiza una operación de narcotráfico en Guatemala, Ok, la acción. pero la droga se vende y consume en Estados Unidos. Claro. El resultado. Según esta teoría, ambos países tienen jurisdicción para juzgar el delito. Y esto explica muchos de los casos de extradición que vemos en las noticias. Y la cooperación internacional contra el crimen. Exacto. Entonces, lo que parecía una simple definición legal se ha revelado como una estructura increíblemente lógica. Muy precisa. Hemos desarmado el delito, hemos visto su anatomía. Una acción, un tipo penal. Y que este tipo tiene sus propios órganos. El bien que se protege, los sujetos, la conducta. La diferencia entre homicidio y asesinato ya no es un simple matiz. Es una diferencia estructural basada en la complejidad de la conducta. Y hemos visto cómo estos conceptos definen cosas tan prácticas como la responsabilidad de una corporación o qué país juzga un crimen. Es un sistema diseñado para aportar claridad y evitar la arbitrariedad, ¿no? Exacto. Donde cada pieza tiene una función. No hay espacio para la improvisación. El material que revisamos termina justo aquí, con los elementos objetivos. Pero nos deja una puerta abierta que es quizá la más intrigante de todas. La próxima parte de la lección trataría sobre los elementos subjetivos. El dolo y la culpa. La intención y la negligencia.
Y esto nos deja con una reflexión final. A ver. Ahora que entendemos la receta objetiva de un crimen, ¿cuánto cambia todo el panorama, el estado mental de la persona? Es la pregunta del millón. Si dos acciones son idénticas por fuera, dos coches que atropellan a un peatón, por ejemplo, ¿qué es lo que, por dentro, convierte una en un trágico accidente y la otra en un crimen calculado? Ahí es donde el análisis se vuelve verdaderamente humano. Normalmente cuando escuchamos sobre un delito en las noticias, nos quedamos en la superficie, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde? Nos enfocamos mucho en el acto físico. Pero el derecho penal va mucho más allá, ¿eh? Se mete de lleno en el lugar más complejo de todos, la mente humana. No se trata solo de lo que alguien hizo, sino de lo que estaba pensando y sintiendo en ese instante. Y para explorar ese laberinto, hoy tenemos un material de análisis que es prácticamente una clase avanzada de derecho penal. Nuestra misión es desmenuzar dos ideas que son la base de todo el sistema de justicia: el dolo y la culpa. Son palabras que usamos todo el tiempo, pero en un tribunal su significado es tan preciso que puede cambiar por completo la vida de una persona. Totalmente. Y para entender esto, los abogados hablamos de algo que suena muy técnico, que son los elementos subjetivos del tipo penal. Pero, no es más que una forma elegante de hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasaba por la cabeza de esa persona en ese momento? ¿Quería hacerlo? ¿No se dio cuenta? ¿Le dio igual? Y como bien apunta el material que estamos viendo, casi todos los delitos se cocinan en una de dos ollas. La del dolo, que es la intención, o la de la culpa, que es el descuido. Y justo ahí encontré el primer dato que me voló la cabeza. Uno pensaría que hay un balance, ¿no? Mitad y mitad o algo así. Sería lo lógico, sí. Pero no. El análisis deja claro que la inmensa, pero de verdad inmensa mayoría de los delitos que existen en el Código Penal son dolosos. O sea, intencionales. Exacto. Y tienen que estar escritos con nombre y apellido en la ley. Un juez no puede decir, bueno, no lo quiso robar, pero fue un robo por descuido. Si esa figura no existe en la ley, simplemente no hay delito. Es un filtro importantísimo en el sistema. Y para navegarlo hay que tener claras las definiciones. El dolo es, en esencia, saber y querer. Saber y querer. Tiene esas dos patitas. La cognitiva, que es saber lo que estás haciendo. Sé que esta billetera no es mía. Claro. Y la volitiva, que es querer el resultado. Y quiero quedármela. Por otro lado, la culpa no tiene nada que ver con querer el resultado. La culpa es fallarle al deber objetivo de cuidado. Es actuar de forma imprudente o negligente, rompiendo una norma de cuidado que todos esperamos de todos en la sociedad. Ok, saber y querer suena bastante directo, pero la idea de querer algo se puede complicar bastante. No siempre es un plan tan claro y definido como en las películas, ¿verdad? Me imagino que hay matices, como distintas tonalidades de intención. Exacto, no es un bloque monolítico. Y el material que analizamos las distingue muy bien. La primera tonalidad, la más intensa y clara, es el dolo directo de primer grado. Este es el de manual, el que todos imaginamos. La persona sabe lo que hace y su meta principal es cometer el delito. El ejemplo es sencillo. Veo una billetera en una mesa, sé que no es mía, y mi objetivo es tomarla y hacerla mía. No hay más vuelta que darle. Pero luego la cosa se pone más compleja y, si quieres, más interesante. Entramos en el dolo directo de segundo grado, que también se conoce como de consecuencias necesarias. Aquí, la persona tiene un objetivo principal, pero para lograrlo, sabe con absoluta certeza que va a producir otro resultado delictivo. Y esto es clave, aunque ese segundo resultado no sea lo que realmente desea. Espera un momento, a ver si entiendo. En el ejemplo clásico que se pone, el de alguien que pone una bomba en un coche para matar a un político. Sí, claro. Obviamente el objetivo es el político, pero en el coche también va un chofer. Para la ley, es exactamente lo mismo matar al político, que era el objetivo, que matar al chofer que simplemente estaba ahí. Eso me suena muy duro, casi injusto. La ley no hace ninguna distinción si el deseo directo no era matarlo. Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo del concepto. Y la respuesta es que, para la ley, en términos de dolo, es exactamente lo mismo. Increíble. Y la lógica es la siguiente. Aunque el asesino pueda decir, yo no quería matar al chofer, me caía bien, la ley le responde, quizás no lo deseabas, pero sabías con un 100% de certeza que si explotaba la bomba, el chofer iba a morir.
Era una consecuencia inevitable, necesaria para tu plan. Al seguir adelante, incluiste su muerte en tu voluntad. Ah, Por eso se llama de consecuencias necesarias. Tu intención abarca todo aquello que sabes que es un resultado seguro de tu acción. visto así, tiene una lógica implacable. La intención no es solo el deseo principal, es como una onda expansiva que cubre todas las consecuencias que uno sabe que son inevitables. Eso cambia por completo la perspectiva, y el material lo lleva a una escala tremenda, mencionando los ataques del 11 de septiembre. El objetivo de Bin Laden era sembrar el terror, un concepto abstracto, pero sabía que la consecuencia necesaria e inevitable de estrellar esos aviones era la muerte de miles de personas concretas. Exactamente. Y si esa zona ya es compleja, ahora entramos en la más gris y pantanosa de todas, donde según el análisis se cometen muchas injusticias por desconocimiento, el dolo eventual. Esta es la frontera, la delgadísima línea que separa la intención de la imprudencia más salvaje. Es que ahí el nombre ya me hace ruida. ¿Cómo puede ser dolo, o sea, intencional, si es eventual, o sea que quizás pasa? Parece que el propio concepto se contradice. Si la persona no quiere que el resultado se produzca, ¿cómo podemos hablar de intención? Ahí está la clave. El dolo eventual no se basa en el querer, sino en el aceptar. La definición que nos da el material es esta. El autor no persigue el resultado, no es objetivo, pero se lo representa como una consecuencia posible o incluso probable de su acción. Y a pesar de eso, decide actuar, aceptando el resultado en caso de que se produzca. Aceptando. La palabra mágica es aceptación. Es una actitud de indiferencia total hacia el bien jurídico que se está poniendo en riesgo. Para aterrizar esto, pensemos en una situación que a muchos nos ha puesto los pelos de punta en la carretera. El ejemplo del conductor de un camión que va con prisa y decide rebasar a otro en una curva ciega con línea continua. Un clásico, lamentablemente. Obviamente su objetivo no es matar a una familia que venga en el otro carril, pero se representa mentalmente que es una posibilidad muy real. Si su actitud interna es, me da igual, tengo que llegar. Si viene un coche de frente y nos matamos, pues ¿qué se le va a hacer? Está aceptando ese resultado. Eso, para la ley, es dolo eventual. Es precisamente eso. O el otro ejemplo, el de la persona que en una fiesta popular se pone a disparar al aire. Sabe perfectamente que esa bala tiene que caer en algún sitio y que la probabilidad de que le caiga a alguien en la cabeza no es cero. Claro. No quiere matar a nadie. Pero si su actitud es bueno, que cada quien se cuide, o si a alguien le toca mala suerte, está siendo tan indiferente al resultado que en la práctica lo está aceptando. Su acción dice, el riesgo de matar a alguien no me importa lo suficiente como para dejar de hacer lo que quiero hacer. Pero un momento, la diferencia entre aceptar que algo pase y confiar en que no va a pasar, me parece una línea finísima, casi invisible. En la vida real, en un juicio, ¿cómo diablos prueba un fiscal lo que una persona estaba pensando en esa fracción de segundo? ¿No es casi como pedirle a los jueces que lean la mente? Es el debate de $1 millón en derecho penal. Y tienes toda la razón, es increíblemente sutil. Obviamente, no se puede abrir la cabeza del acusado para ver qué pensó. La prueba se construye a través de indicios externos, de la propia acción. Por ejemplo, en el caso del conductor, un juez analizará qué tan peligrosa era la maniobra. Claro, el contexto. ¿Era una curva completamente ciega? ¿A qué velocidad iba? ¿Había bebido? Cuanto mayor es el peligro que objetivamente creas, más fácil es para un juez inferir que te representaste el resultado como muy probable y que al seguir adelante te dio igual. No es leer la mente, es interpretar una conducta que grita, no me importa el resultado. Ok, entonces si esa actitud de me da igual es dolo, ¿dónde queda la imprudencia de toda la vida? La persona que corre un riesgo, pero que de verdad cruza los dedos y reza para que no pase nada, cuando es simplemente un terrible accidente por un descuido grave. Justo ahí, en esa pregunta, está la diferencia. Y para eso, el análisis nos presenta las dos caras de la culpa. La primera, y la que vive pegada al dolo eventual, es la culpa consciente. Aquí pasa algo muy parecido. La persona también prevé el resultado, es consciente del riesgo que está creando, pero la diferencia fundamental está en su actitud. Actúa confiando en que ese resultado no se va a producir. Lo rechaza, no lo acepta.
Confía en su pericia, en su habilidad, en su buena suerte, en lo que sea. Volviendo al conductor del camión. El mismo caso. Si el conductor que rebasa en la curva ciega piensa, esto es peligroso, pero tengo prisa. Yo controlo este camión. Si viene alguien, freno a tiempo o me meto rápido. Confío en que no va a pasar nada. Rechaza activamente y confía equivocadamente en que puede evitarla. Eso ya no es dolo eventual, es culpa consciente. La acción externa es la misma. Es la misma, rebasar en una curva, pero la actitud mental lo cambia todo. Y entiendo que hay otra forma de culpa, una todavía más despistada, por así decirlo. Sí, la culpa inconsciente. En este caso, la persona ni siquiera se representa la posibilidad del resultado. No se le pasa por la cabeza. El peligro no cruza su mente. Pero el daño ocurre porque ha violado un deber de cuidado básico. El ejemplo que se usa es muy claro. La persona que no le hace el mantenimiento a los frenos de su coche en años. No va por la vida pensando, ojalá no fallen los frenos. Simplemente no piensa en ello. Es negligente. Pero si un día los frenos fallan y provoca un accidente mortal, es responsable por culpa inconsciente. No previó el resultado, pero debió haberlo previsto si hubiera sido una persona cuidadosa. En el material también se menciona algo que me parece fundamental para que el mundo no sea un caos: el principio de confianza. La idea de que todos salimos a la calle asumiendo que los demás, más o menos, seguirán las reglas. Es la base de la convivencia moderna. Sin ese principio, nadie podría conducir. Yo cruzo un semáforo en verde sin frenar porque confío en que los que tienen el rojo se van a detener. Claro, das por hecho que van a parar. No voy pensando que en cada esquina alguien se lo va a asaltar. La culpa, en gran medida, es la sanción legal que se impone a quien traiciona esa confianza social. El que se pasa el rojo, el que no mantiene su coche, el que no asegura una carga, rompe ese pacto invisible y por eso responde. Y es algo que vemos todos los días, con la gente que camina mirando el celular sin prestar atención, por ejemplo. Constantemente ponemos nuestra seguridad en la confianza de que el otro hará lo correcto. Y todo este laberinto mental, todas estas distinciones tan finas sobre si aceptaste, confiaste, previste o ni te enteraste, al final del día, para la persona que está sentada frente a un juez, ¿qué significan en la práctica? ¿Por qué es tan crucial esta discusión? Porque la diferencia es un abismo. Es la noche y el día. Un homicidio cometido con dolo, y esto es clave, el dolo eventual cuenta como dolo puro y duro. Tiene una pena muchísimo más grave que un homicidio por culpa o imprudencia. Estamos hablando de que una misma acción, una muerte, te puede llevar a una condena de, digamos, 5 años por un homicidio culposo o a una de 25 por un homicidio con dolo eventual. Es una diferencia brutal. La vida entera de una persona, su futuro, depende de que un juez y un fiscal logren interpretar correctamente esa actitud mental que dura un segundo. Y por eso mismo hay un apunte final sobre el lenguaje que me parece muy relevante. Se señala que los expertos modernos prefieren hablar de delito imprudente en lugar de delito culposo. ¿Por qué? Y la razón es sencilla. La palabra culpa en la calle se confunde con ser el culpable, con la idea de intención. Y su significado técnico es justo lo contrario, la ausencia de intención. Llamarlo delito por imprudencia es mucho más claro y evita esas confusiones que pueden ser peligrosas. Queda clarísimo. Hemos bajado a las profundidades de la intención y hemos visto que no es un interruptor de encendido o apagado, sino un dial con muchos grados. Desde el querer directo, pasando por aceptar como inevitable un daño colateral, hasta llegar a esa indiferencia temeraria de si pasa, pasa. Y la culpa no es un simple «ups, fue un accidente», sino la consecuencia de romper esa confianza y ese deber de cuidado que nos permite vivir en sociedad. Exacto. Y para terminar este análisis, al estar tan enfocado en los recovecos de la mente humana, nos deja picando una pregunta fascinante sobre el futuro. Todas estas distinciones que hemos desmenuzado, saber, querer, prever, confiar, aceptar, están diseñadas para la conciencia humana. Claro. Pero ¿cómo las vamos a aplicar en un mundo cada vez más automatizado? Pensemos en un coche autónomo. Justo te iba a decir. Si el coche, para evitar atropellar a 5 personas, da un volantazo y atropella a una, tomando una decisión basada en un algoritmo, ¿dónde está el dolo o la culpa? Qué pregunta. En el algoritmo que calculó las probabilidades.
En el programador, que al escribir el código se representó y aceptó ese resultado como una posibilidad. O quizá en el dueño del coche que activó el modo de conducción autónoma. Estas categorías, que nos parecen tan humanas, van a enfrentarse a un desafío existencial con la inteligencia artificial.